Imagina una muerte tan impactante, tan horrenda, que sacudió al mundo antiguo y todavía hoy nos deja asombrados. La historia de Herodes Agripa I es un relato como ningún otro, un hombre que, consumido por un orgullo y un poder descontrolados, fue llevado a un final brutal y aterrador. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo pudo este gobernante alabado como un dios por su pueblo terminar devorado por gusanos? ¿Es esto simplemente una advertencia contra la arrogancia? ¿O hay un mensaje más profundo y estremecedor escondido en las páginas de la historia y de las Escrituras? Quizás hayas escuchado fragmentos de este increíble relato, pero créeme, la historia completa te dejará sin palabras. Si estás listo para descubrir los detalles más sorprendentes, quédate conmigo. Pero antes de adentrarnos, quiero preguntarte, ¿crees que el orgullo desmedido realmente puede derribar a una persona? Escribe un 777 en los comentarios si piensas que esta historia contiene una lección que todos necesitamos escuchar. Mientras desentrañamos esta narrativa impactante, reflexiona en el verdadero costo del poder cuando se ejerce sin humildad. ¿Y si esto no fuera solo el final de un rey? ¿Y si fuera una advertencia para todos nosotros? Mantente atento porque la historia apenas comienza, y no querrás perderte lo que sucede después. Fin horrible, el rey, devorado vivo por gusanos. Imagina nacer en un mundo donde todo parecía inclinarse a tu favor. Influencia, riqueza, legado. Herodes Agripa lo tuvo todo desde el principio. Nieto de Herodes el Grande, sí, el mismo tirano que ordenó la masacre de los inocentes en un intento de eliminar al niño. Jesús Agripa nació bajo una sombra sangrienta en el año 3 a.C. Desde la cuna, su vida estuvo marcada por el peso de la grandeza y el veneno del poder, pero no creció en Judea, apartado de los ojos del mundo. No, su infancia transcurrió en Roma, el corazón del imperio, rodeado de nobles filósofos y futuros emperadores. Se movía entre la élite como si hubiese nacido para ello. Entre sus amigos de infancia estaba Claudio, el que más tarde se convertiría en emperador. ¿Puedes imaginar crecer al lado de quien gobernaría el mundo? ¿Te haría humilde o encendería en ti una ambición peligrosa? Agripa no era solo un príncipe mimado. Era inteligente, astuto, un estratega nato. Sabía ganarse a los romanos con diplomacia y a los judíos con devoción aparente. Respetaba sus leyes, ofrecía sacrificios, participaba en las fiestas, caminaba entre la gente, oraba en el templo, repartía generosidad. Para los judíos, fue un respiro, casi un rey ideal. Para Roma, un administrador confiable. Y en esa mezcla de roles, su popularidad alcanzó cimas que pocos podían igualar. Pero es en la cima del aplauso donde suele brotar la semilla de la caída. El respeto ya no le bastaba. Quería adoración. El rey empezó a verse como un dios en carne, como alguien intocable. Y en ese orgullo germinó la arrogancia que lo consumiría. Las Escrituras lo advierten: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Agripa lo encarnó. Pronto su persecución de los primeros cristianos no fue por convicción, sino por conveniencia política. Golpeando a la iglesia ganaba el favor de los líderes religiosos, y con cada arresto, con cada ejecución, alimentaba el mito de su poder. En pocos años, su reino se extendió casi tanto como el de su abuelo. Fortificó Jerusalén, organizó juegos y espectáculos, se presentó como protector de la tradición y aliado de Roma. Todo parecía perfecto, pero bajo la fachada dorada su alma se agrietaba. El trono ya no era un símbolo de servicio, sino un ídolo que devoraba su corazón. Y entonces llegó el momento.
un día de festival, una multitud expectante, Herodes vestido con túnicas resplandecientes, hablando con voz de rey. El pueblo gritó, voz de Dios y no de hombre, Hechos 12:22. Y Agripa aceptó la alabanza, no corrigió, no dio gloria a Dios. Y en ese instante la Escritura nos dice, al instante un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hechos 12:23. Incluso historiadores como Josefo registraron aquel suceso, un dolor súbito, un tormento que lo consumió por dentro. No fue una muerte común, fue un juicio divino. Un rey que buscó ser Dios reducido a polvo por la mano del verdadero Dios. Su vida nos recuerda una verdad eterna: el poder revela el corazón. La gloria mal dirigida se convierte en veneno, y la soberbia siempre prepara el terreno para la caída. Lo que comenzó como cambios sutiles, pronto estalló en arrogancia plena. Ya no contento con el papel de rey Agripa, empezó a deleitarse con las comparaciones divinas. El punto decisivo llegó durante un gran festival en Cesarea, celebrado en honor al emperador romano. El historiador Josefo relata este momento en Antigüedades de los Judíos y refleja con exactitud escalofriante el relato de Hechos 12. En el día señalado, Agripa entró en el teatro vestido con una túnica tejida enteramente de plata. Cuando el sol de la mañana golpeó su vestidura, su cuerpo brilló como un relámpago. La multitud se quedó sin aliento y luego estalló en un frenesí de alabanzas, la voz de un Dios y no de un hombre. Las palabras retumbaron una y otra vez subiendo como olas de adoración, y Agripa las recibió, no lo silenció, no desvió su adoración hacia Dios, se la tragó por completo. Hechos 12:23 expresa el juicio con una claridad penetrante. Al instante, por no haber dado la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió y murió comido de gusanos. Imagínalo, un momento exaltado como un dios al siguiente, consumido desde dentro. Josefo describe cómo un dolor repentino y violento golpeó el vientre de Agripa. Se desplomó en agonía ante el mismo pueblo que lo había adorado momentos antes. Fue llevado y permaneció 5 días, su cuerpo pudriéndose mientras aún respiraba, hasta que los gusanos terminaron la obra del juicio divino. La ironía es sobrecogedora. Un hombre que se cubrió de plata para reflejar gloria, terminó sus días siendo devorado vivo desde dentro. El trono que idolatraba no pudo salvarlo. Los aplausos de los hombres no pudieron preservarlo. El orgullo abrió la puerta y el juicio entró. Y aún así, observa el contraste. Hechos 12:24 sigue a su muerte con estas palabras: pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El reinado de Herodes terminó en gusanos. El reino de Cristo se expandió en gloria. La historia de Agripa es un recordatorio inquietante de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que, déjame preguntarte, ¿qué ves en este final? ¿Es simplemente un relato de la ira divina o también una advertencia para nosotros hoy? En una cultura que adora el poder, la fama y el yo, puedes oír el eco de la caída de Agripa, la lenta caída de Herodes. Agripa, en la ilusión, estaba preparando el escenario para algo mucho más grande que la política, algo cósmico, algo eterno. Cada acto de autoglorificación lo empujaba hacia un momento que serviría para siempre como advertencia a través de las generaciones, un recordatorio de lo que sucede cuando un hombre se atreve a recibir lo que pertenece solo a Dios. Su historia habla con fuerza a cualquiera que ose tocar lo sagrado. Como los apóstoles advirtieron una vez en Hechos 5:39, si es de Dios, no los podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Agripa
no solo ignoró esta advertencia, se lanzó de cabeza contra ella. Ese punto de colisión divina llegó en Cesarea. Era un día aparentemente ordinario, el tipo que no da ninguna pista de que el juicio está en camino. Pero ¿no es así a menudo la justicia de Dios? Silencio antes de la tormenta, calma antes de que caiga el fuego. Agripa había programado una aparición pública, pero no era cualquier reunión. Había tensión en el aire. Las ciudades de Tiro y Sidón, grandes centros costeros, estaban en conflicto con Agripa y estaban desesperadas. Estas ciudades, por poderosas que fueran, no tenían alimento propio. Su supervivencia dependía por completo de importar grano y provisiones de los territorios de Agripa, pero algo, quizás un desacuerdo tal vez, nada más que un ego herido, provocó que Agripa cortara los lazos diplomáticos. El hambre avanzaba, la desesperación crecía, y ahora estas ciudades, antes orgullosas, se veían obligadas a arrastrarse hacia él en busca de misericordia. Incapaces de llegar al rey directamente, sus emisarios recurrieron a Blasto, copero de Agripa, un hombre de confianza. Mediante encanto o soborno, ganaron su favor y concertaron una audiencia. Las apuestas no podían ser más altas. Imagina 2 ciudades enteras hambrientas, su destino dependiendo del humor de un solo hombre. Y Agripa, él lo vio como una oportunidad no para servir, no para reconciliarse, sino para exhibirse. En el segundo día de un fastuoso festival, Agripa decidió hacer su entrada, no con ropas modestas, no como un gobernante humilde, sino como un dios en carne. Según el historiador Jósefo, llevaba una túnica hecha enteramente de hilos de plata, tan resplandeciente que cuando el sol de la mañana la iluminó, brilló como fuego. La multitud jadeó, el aire centelleó, y el hombre en el escenario se quedó inmóvil disfrutando del espectáculo. Entonces llegó el momento de la blasfemia. Al abrir la boca para hablar, la gente empezó a gritar, quizás por adulación, quizás por miedo, o tal vez cegados espiritualmente: esta es la voz de un Dios y no de un hombre. Las palabras resonaron como truenos por la plaza de la ciudad. Ahora, haz una pausa un momento. ¿Qué habrías hecho tú estando en el lugar de Agripa? Con todas las miradas sobre ti, con el sonido de la adoración girando como incienso, habrías señalado al cielo y dicho: ¿no la gloria pertenece al Señor? ¿O se habría hinchado tu corazón, tentado por la ilusión de que tal vez tenían razón? Agripa tenía una elección, una última oportunidad. Podía rechazar la adoración y dar gloria a Dios como todo rey judío debía hacer. Podía haber recordado el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no lo hizo. Se la bebió. Permaneció de pie inmóvil, permitiendo que la gente lo adorara como divino. En ese instante, Agripa cruzó la línea que ningún hombre puede cruzar y permanecer intacto. Y entonces, de repente, silenciosamente y sin advertencia, todo cambió. La Biblia nos dice en Hechos 12:23: al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Sin advertencia, sin segunda oportunidad, ni siquiera una palabra del ángel, solo juicio. En ese momento, la celebración se convirtió en horror. Lo que había comenzado como un triunfo real, ahora era un ajuste de cuentas divino. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué vieron las personas? ¿Y qué sintió Agripa en esos segundos finales y aterradores? Ese es el misterio que estamos a punto de desentrañar. Lo que sucedió después fue tan espantoso, tan innegablemente sobrenatural, que destrozó la ilusión de la invencibilidad de Agripa frente a todos. No fue solo un rumor en círculos religiosos, no quedó confinado a los textos cristianos. Este momento fue tan impactante, tan público, que quedó grabado tanto en la Sagrada Escritura como en la historia secular.
El historiador judío Josefo, no seguidor de Cristo, sino un cronista respetado de su tiempo, lo confirma con un detalle perturbador. Mientras Agripa estaba de pie en ese escenario en Cesarea, disfrutando de la adoración de los hombres, algo invisible atravesó el velo del orgullo humano. De repente y sin aviso, un dolor ardiente le apretó el abdomen. No un malestar leve, no una incomodidad pasajera, sino una agonía violenta insoportable. Su rostro se retorció, sus rodillas cedieron. El orgulloso rey que acababa de recibir alabanzas divinas tuvo que ser sacado del teatro como un niño indefenso. Imagina el contraste de ese momento. Un segundo, la multitud grita, la voz de un dios, al siguiente cae el silencio, mientras el supuesto dios se agarra el estómago gimiendo de dolor. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué murmuraban al ver a su radiante rey desmoronarse ante sus ojos? ¿Habían presenciado un milagro o una maldición? Pero esta no fue una muerte rápida, y eso es lo que la hace aún más aterradora. Durante 5 largos días, Agripa yació en tormento. Josefo escribe que sus dolores eran implacables oleadas incesantes de sufrimiento que ningún médico podía aliviar. Pero eso fue solo el comienzo. Los gusanos comenzaron a consumirlo, no metafóricamente, físicamente. Mientras aún estaba vivo, puedes imaginarlo, un cuerpo pudriéndose desde dentro, devorado mientras el alma permanece atrapada dentro. La misma boca que recibió alabanzas como incienso, ahora clamaba de agonía. Las mismas manos que saludaban con realeza desde el escenario ahora temblaban incontrolablemente. El hombre que una vez ejecutó apóstoles y encarceló santos, ahora experimentaba un nivel de humillación que pocos en la historia han conocido. ¿Y qué de los que lo observaron? ¿Qué pasó por sus mentes al recordar las palabras de los cristianos, las advertencias de Pedro, las oraciones de la iglesia, la profecía de que nadie puede luchar contra Dios y ganar? Empezaron a cuestionarse. Alguno cayó de rodillas. Esta muerte no fue solo un final, fue un mensaje del cielo de que el poder sin reverencia conduce a la ruina. Un mensaje de que ningún hombre, por real que sea, puede robarle la gloria a Dios sin consecuencia. Como ya había advertido el libro de Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Herodes Agripa no cayó en batalla, no fue asesinado, no murió en silencio en la noche ni de vejez. Fue abatido por un juicio santo porque no dio gloria a aquel que la merecía. ¿Alguna vez has pensado en lo delgada que es la línea entre el aplauso y la caída, entre la adoración y la ira? Un solo momento de orgullo, un solo consentimiento silencioso a ser exaltado por encima de Dios. Y todo cambia. La muerte de Herodes Agripa no fue solo el fin de una figura política, fue un punto de inflexión en la historia. El mismo rey que intentó silenciar el mensaje de Cristo se convirtió en parte de ese mismo mensaje. Su caída resonó a lo largo de generaciones como un testimonio vivo de que Dios no puede ser burlado. Y quizás la pregunta más inquietante de todas es esta: si la multitud hubiera gritado que tú eras un Dios, ¿qué habrías hecho? Entremos en el capítulo final extenuante de esta espantosa caída, un momento tan grotesco, tan cargado de simbolismo divino, que atormenta los anales de la historia hasta hoy. Imagina la escena. Solo unos días antes, Herodes Agripa se encontraba elevado sobre las multitudes, resplandeciente con túnicas de plata, deleitándose en la adoración. Pero ahora yacía desplomado sobre el frío suelo de piedra, su cuerpo convulsionando, sus manos aferrándose al estómago con agonía. La dorada imagen de realeza estaba hecha añicos,
El otrora poderoso rey había quedado reducido a nada más que un hombre suplicando alivio. Los médicos de la corte corrieron a su lado. No eran curanderos comunes. Eran considerados los mejores del imperio, formados en Roma expertos en crisis. Pero incluso ellos estaban desconcertados. Nada en su conocimiento, sus hierbas, sus rituales o su sabiduría podía explicar lo que sucedía. Era como si algo invisible hubiera declarado la guerra al rey desde dentro. Al examinarlo, el horror se profundizó. Su condición no era natural, era indescriptible. Josefo y otros la describieron como una enfermedad vermicular o una infestación viva de gusanos devorando sus órganos internos mientras aún respiraba. No metafóricamente, no poéticamente, literalmente. Puedes imaginar la escena, el aire denso con un hedor pútrido, el eco de sus gritos rebotando contra las paredes del palacio. Incluso los sirvientes más valientes tenían que turnarse no por miedo, sino porque la descomposición física era demasiado para soportar. El olor, la vista, el sonido, era más de lo que la compasión humana podía soportar. El hombre que había exigido alabanzas divinas ahora no podía ser tocado sin repulsión. Pero aquí está la parte de la que pocos se atreven a hablar. Esta no fue la primera vez que algo así le sucedió a un gobernante que se exaltó por encima de Dios. La Biblia nos da otro ejemplo impresionante, el rey Nabucodonosor. Él también reclamó estatus divino, y cómo respondió Dios le quitó la cordura. Durante 7 años, Nabucodonosor vivió como un animal salvaje comiendo hierba y durmiendo bajo el cielo, pero a diferencia de Agripa, Nabucodonosor se arrepintió y con el tiempo fue restaurado. Daniel 4, 34-37. ¿Qué habría pasado si Agripa hubiera hecho lo mismo? ¿Qué habría pasado si en el momento en que la multitud gritó, un dios hubiera caído de rodillas y señalado al cielo? En cambio, no vino arrepentimiento, solo gemidos, solo silencio, solo el sonido de la descomposición. Los médicos intentaron todo. Aplicaron ungüentos, prepararon brebajes de hierbas, invocaron rituales sagrados, pero era como si un muro invisible se hubiera colocado entre sus esfuerzos y el cuerpo de Agripa. Nada podía detener lo que ya había sido decretado divinamente. ¿Has presenciado alguna vez a alguien luchar contra lo inevitable? ¿Cómo se ve cuando el poder humano choca contra la voluntad inquebrantable de Dios? Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, la ciudad zumbaba con morbosa curiosidad. Los rumores se esparcían como fuego. La misma multitud que antes gritó, la voz de un dios ahora susurraba con voces temblorosas, el dios está siendo devorado por gusanos. La ironía no se les escapaba. Qué rápido el aplauso del hombre se convierte en el chisme de la vergüenza. Qué rápido un pedestal se convierte en un pozo. Y en medio de todos los cristianos perseguidos, observaban con ojos abiertos, no celebrando sino comprendiendo. El Salmo 75:7 resonaba más verdadero que nunca. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Sabían que esto no era aleatorio, no era venganza. Era justicia divina, del tipo que ninguna espada o ejército puede ejecutar. Era Dios mostrando en términos inconfundibles que solo Él defiende su nombre. No necesita una multitud, no necesita un tribunal. Cuando llega el momento, Él actúa. El sufrimiento se volvió tan intenso que los gritos de Agripa resonaban por los pasillos de mármol del palacio. Algunos decían que podían oírlo desde los corredores exteriores. Sus propios hijos fueron apartados, incapaces de soportar la visión o el olor de la condición de su padre, su dignidad real perdida, su imagen de fuerza quebrada. El hombre que desfiló como un dios ahora estaba tan desfigurado, tan atormentado, que incluso sus súbditos más leales lloraban o huían. Y al acercarse las horas finales, algo cambió.
Según los relatos históricos, Agripa comenzó a comprender no solo el dolor, sino el porqué. Quizás en esos últimos momentos, a solas con su sufrimiento, recordó las antiguas palabras de Isaías: «Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo». Isaías 46. Todas sus túnicas, todos sus tronos, todos sus aplausos ya no significaban nada. Había cambiado la gloria por agonía, la eternidad por el ego. ¿Puede un solo momento de orgullo deshacer una vida entera de logros? ¿Puede la negativa a inclinarse costar más de lo que cualquier ser humano puede pagar? La historia de Agripa nos obliga a hacernos preguntas difíciles, no solo sobre él, sino sobre nosotros. ¿Cómo respondemos al elogio? ¿Desviamos la gloria hacia arriba o la anhelamos en secreto? ¿Habríamos aceptado la adoración? ¿Habríamos permanecido en ese escenario con túnicas brillantes y hecho lo mismo? Porque a veces el juicio no llega en fuego o en diluvio. A veces son gusanos. Sigue mirando, porque lo que sucedió en el quinto día de la agonía de Herodes Agripa es donde esta historia alcanza su punto más horripilante y revelador. Si los días anteriores de su sufrimiento expusieron la fragilidad de su carne, entonces el día final destrozó toda ilusión de divinidad que alguna vez permitió creerse. Para entonces los gusanos se habían multiplicado dentro de él con aterradora rapidez. Sus órganos internos estaban fallando, colapsando bajo el peso de la descomposición. Ya no era solo dolor, era desintegración. Agripa estaba siendo devorado vivo de adentro hacia afuera. Los gritos que resonaban en sus cámaras ya no eran solo de dolor, eran los últimos jadeos desafiantes de un hombre que comprendía demasiado tarde que el cielo había dictado su veredicto final. Sus asistentes reales, antes orgullosos de estar en su presencia, ahora evitaban la habitación. El olor era insoportable. Su cuerpo se había vuelto irreconocible. Al final solo quedó silencio. Su corazón, después de librar una batalla de 5 días contra el juicio, finalmente se rindió. Y así de repente, el hombre que se había vestido de plata, que aceptó la adoración de un dios que pensó ser intocable, cayó. El gran rey Herodes Agripa I, el hombre que había iniciado una de las persecuciones más agresivas de la iglesia primitiva, murió de una manera tan humillante, tan antinatural, que incluso la historia misma se estremeció. Pero esta no fue una muerte aleatoria, fue un hito en la historia de la iglesia primitiva. Para los creyentes que habían visto a seres queridos encarcelados, torturados y ejecutados por orden de Agripa, su final no fue solo justicia, fue confirmación divina. Como más tarde escribiría el apóstol Pablo en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Agripa había sembrado orgullo, vanidad, crueldad, y ahora cosechaba podredumbre. Los textos médicos antiguos más tarde se referirían a su aflicción como enfermedad de gusanos, y aunque los estudiosos modernos creen que pudo haber sido una forma avanzada de parasitosis intestinal, posiblemente agravada por otras complicaciones como peritonitis o sepsis, una cosa queda clara: esto no fue solo biológico, fue simbólico. Los síntomas reportados por Josefo: dolor estomacal, intenso descomposición fétida, la presencia real de gusanos saliendo de su cuerpo, dejan claro que esta muerte llevaba las huellas de lo divino. Y lo que es aún más misterioso es que este tipo de condición, esta forma específica y grotesca de morir, ha aparecido en otros registros antiguos, muchos de ellos, curiosamente, vinculados a tiranos gobernantes que reclamaban estatus divino o perseguidores de inocentes. ¿Es coincidencia o es la mano del cielo escribiendo una advertencia a lo largo de la historia
La Biblia habla claramente en Hechos 12:23. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y comido de gusanos expiró. No hay ambigüedad. Esto no fue política. No fue solo enfermedad. Fue la intersección de la santidad divina y la arrogancia humana. Entonces, ¿qué nos enseña esto no solo sobre Agripa, sino sobre nosotros mismos? Nos enseña lo que Proverbios 16:18 deja cristalino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La vida de Herodes Agripa alguna vez fue una historia de brillantez, diplomacia y favor, pero terminó como una de las advertencias más claras de todo el Nuevo Testamento, que ningún hombre puede tocar la gloria de Dios y salir indemne. Lo inquietante es lo fácil que esto pudo haberse evitado. Un solo momento de humildad, un simple reconocimiento de que todo poder pertenece a Dios. Pero el orgullo no pide permiso, ciega, aísla y finalmente destruye. Así que debemos preguntarnos, ¿a qué trono nos estamos aferrando en nuestro propio corazón? ¿En qué área nos hemos permitido creer que tenemos el control en lugar de someternos a aquel que verdaderamente reina? Porque la historia de Agripa no es solo sobre el pasado, es un espejo. Uno que nos pregunta a cada uno cuando llegue el aplauso, cuando la gente te alabe, ¿reflejarás la gloria hacia lo alto? ¿O te quedarás quieto absorbiéndola solo un momento demasiado largo? Esta historia se erige como uno de los recordatorios más serios y poderosos de toda la Escritura. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Herodes Agripa pensó que podía elevarse por encima de los hombres, incluso por encima de Dios, pero al hacerlo, cruzó una línea que el cielo no tolera. Mientras perseguía a la iglesia y aceptaba la adoración de los hombres, el Dios de justicia preparaba una respuesta, no por rencor, sino como una advertencia santa, una que resonaría a lo largo de las generaciones. La historia de Agripa no está sola. La Biblia presenta otros retratos escalofriantes de hombres cuyo orgullo los llevó a la ruina. El rey Nabucodonosor, registrado en Daniel 4, también se exaltó como si fuera un dios, hasta que Dios lo hirió con locura y vivió como un animal salvaje durante 7 años. Pero a diferencia de Agripa, Nabucodonosor se arrepintió y fue restaurado. Luego está el faraón que endureció su corazón una y otra vez desafiando el mandato de Dios a través de Moisés. Su orgullo se ahogó con él en el Mar Rojo. Y el rey Usías, encontrado en 2 Crónicas 26, se atrevió a tomar el papel de sacerdote por arrogancia y fue inmediatamente herido con lepra. Estos no son solo relatos antiguos de advertencia, son ecos divinos que hablan directamente a nuestro mundo moderno. Como nos recuerda Santiago 4, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa verdad está tan viva hoy como entonces. La muerte de Agripa no fue solo un juicio personal, fue una lección grabada en la historia. Incluso hoy, su historia resuena. Puede que ya no veamos personas de pie en escenarios declarándose dioses, pero el orgullo no ha desaparecido. Simplemente ha tomado nuevas formas. Se esconde detrás de perfiles cuidadosamente elaborados en redes sociales. Presume silenciosamente en títulos laborales, en relaciones, en logros que gritan, «Mira lo que he construido». Pero el corazón del orgullo sigue siendo el mismo. Olvida quién dio la fuerza en primer lugar. Jesús nos ofreció otro camino. En Mateo 23:12 dijo, «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Y Él lo vivió, el Hijo de Dios, aquel que habló la creación a la existencia, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Filipenses 2:7. ¿Qué clase de rey hace eso?
¿Qué clase de Dios se arrodilla para lavar los pies de los hombres? La verdadera humildad no es debilidad, es poder bajo control, es sabiduría envuelta en reverencia. Como seguidores de Cristo, no estamos llamados a buscar reconocimiento ni a tener hambre de aplausos. Estamos llamados a arrodillarnos, a servir, a reconocer cada día que cada don, cada oportunidad, cada aliento que tomamos es un regalo de Dios, no una medalla de nuestra grandeza. Y Herodes Agripa, su trágico final se convirtió en un legado no de honor sino de advertencia. Hoy, cuando los visitantes caminan por las ruinas antiguas de Cesarea, las piedras rotas susurran un mensaje sagrado. Aquí estuvo un hombre que recibió la adoración de los hombres y cayó bajo el juicio de Dios. El teatro donde dio su último discurso aún permanece un monumento silencioso a lo que sucede cuando la gloria se roba de su fuente legítima. Como dice nuevamente 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y al final, la historia de Agripa nos recuerda que no importa cuán alto se eleve un hombre, toda la gloria pertenece solo a Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón, abierto tus ojos, o te ha recordado lo que realmente importa, déjanoslo saber comentando. 777 aquí abajo. Ese número simboliza la perfección divina y tal vez tu propio punto de partida hacia mayor humildad y entrega. Si sientes hacerlo, te agradecemos profundamente por tu apoyo a través de Super Thanks. Tu generosidad nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias bíblicas. Y aun si no das, te bendecimos simplemente por estar aquí. No olvides dar like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. No estamos solo contando historias, estamos siendo testigos de la voz de Dios a través de la historia y cada relato es una invitación a reflexionar, arrepentirse y volver a Él. Hasta la próxima, mantente bendecido y recuerda, el trono pertenece a Dios. La gloria pertenece a Dios. La última palabra siempre pertenece a Dios.